Hola, de nuevo en Clima Propicio, soy Jorge Suárez Y Emiliano Deta. y vamos a hablar hoy de los materiales de la transición, los materiales críticos. Y son estos materiales incluidos litio, cobre, cobalto, tierras raras, níquel, que se utilizan masivamente en esta transición, que básicamente es todas estas tecnologías, energías renovables, pero también vehículos eléctricos, baterías, y cuyo uso va a incrementar masivamente. Tenemos un problema geopolítico que es el que más escuchamos en las noticias. Cuéntanos. Sí, lo que estamos viendo ahora es que la oferta, digamos, de todo este tipo de tecnologías, ¿no? Los paneles solares, las baterías, los carros eléctricos, pues en gran medida ahora vienen de China, ¿no? Este es un país que se posicionó súper bien hace décadas, ¿no? Y ya fabrican pues todo tipo de equipos, ¿no? Y otro problema que estamos teniendo es la fuente para fabricar, ¿no? Los materiales justo para fabricar este tipo de tecnologías, este tipo de, sí, la energía solar, etcétera, ¿no? Y claro, tenemos que verlo desde que necesitamos esos minerales que vienen obviamente de la minería. Implica también unas plantas de procesamiento, que es básicamente derretir muchos de estos metales y luego hacer productos de valor agregado. Y eso, como decías, está creando una tensión. Hay que tener en cuenta también no solo el desarrollo de la tecnología, sino de dónde vienen esos materiales. Cuéntanos, Emiliano. Bueno, estos materiales vienen de puntos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el cobre, ¿no? Viene de Chile, el Lit níquel, ¿no? El cobalto, del Congo, ¿no? Hay unos países donde hay unas prácticas de minería un poco cuestionables, ¿no? Vamos a decirlo así. Y el el litio litio, pues de algunos ciertos países, no está en todos los países, ¿no? El litio, por ejemplo, en Bolivia, en Latinoamérica, en Argentina. en Chile también. Pero no, digamos, tenemos digamos, en Europa, en Occidente están viendo este riesgo, ¿no? De que la producción de estas tecnologías, pues, está en China. Y el origen de estos materiales, pues, tampoco está en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, etcétera. Entonces, nosotros, pues, como México, digamos, estamos en el medio de todo este mundo geopolítico. Y parte de lo que queremos hablar en este podcast es cómo le hace un país como México para posicionarse a medio, ¿no? Término, vamos a decirlo así, a mediano Exacto. plazo, digamos, en todo este panorama geopolítico complicado que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, vemos que, pues, digamos, cuando uno compra un coche eléctrico, yo no estoy pensando en las tensiones geopolíticas de China con Estados Unidos, pero en realidad sí está pasando esto. O sea, esto nos está, digamos, dibujando este ajedrez en torno a estas tecnologías, porque el dominio de la tecnología definitivamente se traduce en poder, se traduce en poderío económico, afecta la balanza comercial de un país. Si nos ponemos todos a importar todo, entonces, pues, obviamente es una salida de divisas, pero también resulta en una desindustrialización del país y esto pues tiene consecuencias también para las industrias nacionales. Entonces, por eso vemos que es digamos, un entramado, ¿sí? Y en esta economía post-COVID, etcétera, la reactivación verde pues es importante para los países y por eso pues hay un debate en torno a quién controla la tecnología. A ver, ¿por qué se utiliza, digamos, y cuál es el uso de estos materiales críticos? Empecemos tema litio, pues diferentes compuestos del litio, carbonato de litio, etcétera, se utilizan en cátodos, ánodos de las baterías. Eso es un tema principalmente, obviamente otros lo vamos a dejar a nivel introductorio. Las tierras raras se utilizan mucho en imanes, ¿sí? Y los imanes se necesitan en motores eléctricos para generar, obviamente, Aerogeneradores, ¿no? correcto también, cualquier cosa rotatoria. Y para generar electricidad en los motores, en las turbinas, necesitas cobre. Y para transmitir esa electricidad, Mucho más cobre. mucho más cobre, porque además vas a meter en el sistema una cantidad de renovable que utiliza mucho cobre, todo lo que tenga, sea rotatorio, utiliza mucho cobre, pero además tienes que fortalecer las infraestructuras de transmisión de larga distancia, pero también si suponemos que en una colonia vamos a tener 20 coches eléctricos, pues entonces hay que aumentar el calibre de esos cables y ¿qué creen? Es cobre, cobre, cobre. Usualmente el cobre no se ve como un material de la transición, pero la realidad es, hoy se minan en el mundo como unos 25 millones de toneladas de cobre, se tendría que duplicar. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuál es el rol de México? Y vemos que el rol de México, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Estratégico, táctico? ¿Cómo ves eso? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos jugar por ahí? Yo creo que va a ser más táctico, ¿no? En el sentido de que, pues, México ya tiene producción de cobre, ¿no? En Sonora, sobre todo en específico. También hay en Minería de Estados cobre, Unidos sí. minería de cobre. Y pues también puede hacer economía circular, ¿no? Como Correcto. veníamos hablando, ¿no?
se puede reciclar este tipo de materiales. Algún material metal que se recicla mucho en México es el acero, ¿no? Correcto. Hasta un 30% del acero se recicla en México, ya tenemos una industria, digamos, en ese sentido, y podríamos replicar con algunos elementos, obviamente cada metal es diferente, ¿no? Pero podríamos replicar algunas de estas lecciones aprendidas, digamos, para otros materiales críticos, ¿no? Como el cobre, pero también podría ser litio u otros, ¿no? Y no se puede quitar, y México, como siempre yo digo, es el país del potencial de todo, pero a veces el potencial no aprovechado. Eso es lo malo de hablar de potencial y no de aprovechamiento. Pero digamos que México lo que sí tiene es una posición privilegiada con el mercado más grande del mundo y es donde básicamente pues es el principal mercado para todas estas tecnologías de la transición. Entonces, ¿qué podemos aprovechar? Pues obviamente estas tensiones geopolíticas nos caen bien en el sentido que esas reglas y restricciones al comercio, que lo que están haciendo es, oiga, la Unión Europea también, es no vamos a importar vehículos terminados de China, pero sí vamos a trabajar con México, se puede manufacturar y hay algunas reglas, y esto es muy específico y muy detallado, en el famoso Inflation Reduction Act, el IRA. El IRA dice De Estados Unidos. de Estados Unidos, hay unas reglas específicas de foreign entities of, I can't remember, pero China, Venezuela, Irán, todos son foreign entities que tienen cierto tratamiento especial. Y lo que dice es que las baterías, los minerales de esas baterías, no pueden venir de esos países. Pero sí permite, ¿sí? No pueden venir y además no pueden ser producidas por empresas con mayoría de esos países. Sí permite una participación de 25%. ¿Qué está haciendo Ford para darle la vuelta? ¿No? Tiene un acuerdo con el gigante chino CATL en baterías, donde CATL licencia esa tecnología Ford. Entonces, digamos que hay estas ranuras en el sistema que nos permiten entrar y jugar. ¿Qué rol estoy viendo yo, particularmente en este tema de baterías? Hay una oportunidad de transferencia tecnológica, ¿sí? De China a México y en alianza con empresas mexicanas que están en el campo de metalurgia, este tipo de industria por supuesto de la transformación y jugadores en Estados Unidos, hacer digamos unas baterías mix china-mexicana estadounidense con tecnología china y si bien no con mayoría o control corporativo chino, sí con tecnología. Entonces, ¿qué buscan estas reglas de contenido? Yo creo que lejos de, digamos, promover un desarrollo de cero en estos países de este lado del mundo, pues es cómo promovemos en el fondo, es el control de la tecnología y cómo estas reglas buscan cambiar esa interacción. Para mí, China a veces se ve malvado, creo que o nos hacen querer ver a China de forma malvada. Yo creo que es un país que tuvo unos problemas, y me acuerdo hace 20 años el smog en Beijing, ¿no? Y en los Olímpicos de Beijing, que por ahí en 2008, no, que limpiaron el cielo. Bueno, hicieron una tarea desde hace 20 años para justamente hacer eso, le apostaron a tecnologías de cero emisiones y hoy tienen una tecnología de vehículos eléctricos y de baterías pues muy desarrollada. Entonces, por un lado veo esa mezcla donde se pueden aprovechar esas reglas para favorecer más el desarrollo en el país, sí, con cooperación. Tu tema de economía circular, ¿cómo lo ves? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, en México, bueno, a mediano plazo creo que el tema de economía circular es una gran oportunidad, sobre todo porque vamos a importar gran cantidad, sobre todo, por ejemplo, de vehículos chinos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener muchos materiales, ¿no? Que van a estar aquí en México, que se pudieran, pues, volver a reutilizar, ¿no? Esa es una gran oportunidad. La otra es la energía solar, que hemos estado instalando bastantes cantidades de energía solar. Entonces el silicio, el cobre de todos esos paneles solares se puede reciclar. Tendríamos que ver las normas de orígenes, pero... Claro, pero nos ayudaría en la soberanía propia, pero también poder ser un suministrador de economía circular para Estados Unidos, por ejemplo. Y crear la capacidad. Crear la capacidad. La otra oportunidad es, obviamente, pues tenemos que hacer mucha transferencia tecnológica, ¿no? De los países donde existe esa tecnología. En Europa son bastante buenos en economía circular, tienen muchas empresas que se dedican a eso, entonces ahí habría otra cooperación que se puede hacer, ¿no?
cooperación internacional también, ¿no? Existen varios actores de cooperación internacional que pudieran también darle a México las herramientas, las consultorías para empezar a posicionarse y empezar a desarrollar una industria, ¿no? Una industria nueva que se puede desarrollar en los próximos 10 años en México con un poquito de visión y sin tener que hacer esas inversiones tan grandes que se requieren, por ejemplo, para la minería, ¿no? Con esos impactos tan grandes también que tienen en la sociedad, ¿no? Y aquí también es un tema de tempística, ¿no? O sea, estamos viendo que esta transición es una cosa de 5 años. Uno diría, bueno, voy a empezar de cero. No podemos empezar de cero en tecnología, en minería, etcétera, porque es que la demanda es de pasado mañana. Desarrollar una mina es un trabajo de 20 años. Las licencias, todo esto, no es de corta data. Entonces, no podríamos pensar que esta transición viene solamente de recursos minados de cero, ¿sí? Sino también pues recuperar materiales que ya existen. Hay que ver eso cómo jueguen las cantidades que se necesitan. Claro. Obviamente mencionabas también vehículos chinos, ¿sí? Pero también vehículos de Estados Unidos. Estamos en medio de los dos mercados, ¿no? Estados Unidos, pues Tesla es un jugador impresionante. Hay una inversión masiva en esas plantas de reciclaje. También Ford empieza a decir, oiga, estoy a punto de producir de forma rentable. Vamos a necesitar esa recuperación de materiales. ¿Dónde va a estar esas fábricas? Bueno, pues acá tendríamos que estar pensando dónde vamos a estar. Y apuntarle, dijiste, digamos, cuando hablábamos de, ¿podemos ser India o China? ¿Qué opinas? No, yo creo que no podemos ser India o China. O sea, somos un mercado mucho más pequeño, ¿no? O sea, 10 veces más pequeño, ¿no? Para ser precisos, ¿no? Y ellos pueden tener una política industrial de ciencia básica, claro, de desarrollo de minería o de producción en masa, ¿no? De todo este tipo de tecnologías, pero nosotros somos un país mucho más chico y yo creo que podemos ser integradores, ¿no? Ensambladores, integradores. Y somos más merchants. Y tenemos mucho más, un mercado más abierto, ¿no? Claro. Entonces, estamos mucho más conectados. Supply chain. Tenemos cadenas de suministro muy desarrolladas. Logística muy desarrollada. Estamos muy cerca, digamos, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad, ¿no? De integración, donde pudiéramos aprovecharla con un poco de tecnología. Además, también tenemos una gran cantidad de ingenieros en México. Correcto. Que se gradúan cada año. Y entonces ahí hay un pool, digamos, de recurso, de capacidad increíble. ¿Requiere política pública? Sí. O sea, hay temas temas de capacitación. Yo creo que es muy importante la política pública, pero también dónde vamos a priorizarlo, ¿no? Y no es una tarea solamente del gobierno, ¿no? Hay mucho, de hecho, al hablar de reciclaje, da mucho juego al sector privado. Sí, definitivamente. O sea, hay unos nuevos modelos de negocio que se pueden explorar, ¿no? Que cámaras de la industria privada pueden juntarse. Justo recientemente escuché que la de los fotovoltaicos, por ejemplo, se está queriendo juntar para empezar a hacer una planta, la primera planta de reciclado, digamos, de paneles solares de Latinoamérica. Sí, bueno, y en México podemos no empezar de cero, ¿no? Tenemos ya algunas industrias de reciclado, ¿no? Como el del acero, ¿no? De metalúrgica. Y entonces podemos aprovechar ese tipo de industrias y hacer spin-offs de algunos materiales, ¿no? Como el cobre, por ejemplo. O reconvertir fábricas que pueden ser que hoy no estén a máxima capacidad. Esto lo que te crea es como un nuevo revenue stream, ¿sí? Y puedes modernizar, ¿no? Las técnicas también de reciclado son diferentes. Digamos, investigamos lo que llaman pirometalurgia, que es, digamos, un tipo de metalurgia más especializada aplicada solamente a estos metales o a estos materiales, ¿no? Donde no reciclas todo en bulk, sino eres más quirúrgico. Y en el caso de solar, por ejemplo, fotovoltaica, ya existe una industria de integración, digamos, de ensamblaje de paneles solares. O sea, lo que se importa normalmente, pues, es el silicio, ¿no? Entonces, se podría, con una planta de reciclado, por ejemplo, obtener ese silicio y volverlo a integrar a la, digamos, a la cadenita, ¿no? Y porque ya tienes una infraestructura ahí instalada, ¿no? Para los paneles. Entonces, sí tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar a posicionarnos como país y generar empleos, ¿no? Y pues bienestar, ¿no? Lo que vemos yo creo que es un movimiento del ajedrez, así como hay restricciones, digamos, en esto, sobre todo al comercio con China, en mercados occidentales.
Los chinos no se están quedando quietos. O sea, ya vemos que tenemos chinos de vecinos, eso es normal en la Ciudad de México, y es porque realmente las empresas se están viendo. Y tendríamos que hablar con ellos para ver cuál es su perspectiva, pero realmente todo lo que se está empujando es esta transferencia tecnológica y vamos a tener, o sea, también creo que vamos a tener que especializarnos en cómo cooperar con China, ya no como importador, sino China como inversionista o China licenciando tecnología. Entonces tenemos que saber cómo comprar esa tecnología y cuáles son esos modelos de negocio que al final son esfuerzos legales para entender cómo vamos a trabajar en esa nueva oferta ya más integrada en México. Entonces, esta mezcla de licencia tecnológica, materiales, que hoy lo que hay es que China tiene una integridad, una integración vertical, pero lo que va a haber acá es que es una integración de conocimiento, pero minerales de otro lado, porque eso tiene restricciones, pero también combinación con la capacidad que tenemos hoy, pero que también la nueva capacidad. Exactamente. Entonces, bueno, pues para englobar el tema, materiales críticos, ya sabemos cuáles son, oportunidades para México. Economía circular, manufactura, ¿no? Correcto. Ensamblaje, integración de estas Talento humano. tecnologías. Exacto. Y bueno, con un nuevo tema en el siguiente episodio de Clima Propicio y para que se lleven de reflexión estos temas y comenten con sus amigos e informen sobre el trabajo que estamos haciendo.